El primer movimiento del sistema humano es el que más hiere al orgullo, porque destruye la mentira más antigua de nuestra especie, la de que crecimos y dejamos atrás la infancia. La civilización entera se construyó sobre adultos que creen haber superado su origen, cuando en realidad solo lo cubrieron con educación, títulos, trabajo, carácter y discursos sofisticados. Por dentro, la estructura emocional sigue reaccionando desde los primeros años de vida. La herida parental no es un recuerdo triste que se visita en terapia, es el molde con el que se organizó el sistema nervioso cuando aún no existía pensamiento crítico. Ahí se aprendió qué es amor, qué es peligro, qué es abandono, qué es aprobación y qué es vergüenza. No con palabras, sino con experiencias repetidas. El cuerpo tomó nota y creó respuestas automáticas para sobrevivir. Desde entonces, gran parte de la vida adulta es solo la repetición de esas respuestas. Lo humillante no es que haya pasado, eso era inevitable. Lo humillante es que seguimos gobernados por eso sin darnos cuenta. La humanidad presume conciencia, razón y evolución, pero vive reaccionando como niño herido con vocabulario adulto. Se ofende, se defiende, ataca, se aferra, huye y se sabotea con la misma lógica emocional de la infancia, solo que ahora lo justifica con argumentos complejos. Y lo más grave, cree que eso es personalidad. Yo soy así. No cambio por nadie. Así me hicieron. Ese es mi carácter. No. Ese es tu sistema protegiéndose como aprendió cuando no tenía otra opción. La civilización convirtió mecanismos de supervivencia en virtudes, defectos y rasgos de identidad. Al controlador se le llama fuerte, al frío se le llama maduro, al impulsivo se le llama apasionado, al complaciente se le llama bueno. Nadie quiere admitir que la mayoría son respuestas al miedo aprendidas temprano. Y desde ahí se gobiernan empresas, matrimonios, gobiernos y familias. Adultos con poder reaccionando desde heridas no vistas. Guerras empiezan desde orgullo herido. Relaciones se rompen desde miedo al abandono. Abusos nacen desde necesidad de control. Traiciones desde inseguridad profunda. No es complejidad humana, es infancia no resuelta operando en cuerpos grandes. El error de la civilización no fue tener heridas, eso es inevitable. El error fue construir todo un mundo ignorando que esas heridas siguen activas. Se enseñó a memorizar, producir, obedecer y competir, pero nunca se enseñó a identificar la raíz emocional desde donde se reacciona. Se educó la mente y se dejó salvaje el sistema emocional. Por eso el ser humano puede diseñar tecnología avanzada y al mismo tiempo destruir relaciones simples. Puede entender matemáticas complejas y no saber manejar una crítica sin explotar. Puede hablar de valores y traicionar cuando se siente inseguro. Eso no es hipocresía, es inconsciencia estructural. El primer movimiento de tu método es aceptar algo que golpea directo al ego. Gran parte de lo que crees que eliges, en realidad lo reacciona tu herida. Tu atracción no es tan libre, tu enojo no es tan justo, tu apego no es tan romántico, tu frialdad no es tan racional. Son respuestas antiguas buscando seguridad emocional. Mientras no se reconozca esta constante, el humano seguirá creyendo que sus emociones son brújula confiable, cuando en realidad muchas son alarmas viejas que se activan en escenarios nuevos, y por eso se equivoca tanto. El sistema no busca felicidad ni verdad, busca lo que una vez mantuvo vivo al niño interno, aunque hoy destruya relaciones, oportunidades y paz. Ahí está la humillación real, descubrir que muchas decisiones que se defendieron con orgullo eran reacciones automáticas, que muchos conflictos que se creyeron inevitables fueron activaciones previsibles, que mucho sufrimiento que se llamó destino fue sistema funcionando sin conciencia. No hay villanos principales en la historia humana, hay heridas no reconocidas tomando decisiones. Este primer movimiento no es bonito ni reconfortante, es despiadadamente claro. Te quita la fantasía de control total y te muestra la maquinaria interna que ha estado moviendo tu vida. Pero también te devuelve algo más poderoso que el orgullo, posibilidad real de cambio. Porque cuando ves que no eres tu reacción, puedes empezar a corregirla. Cuando entiendes que no eres tu herida, puedes dejar de obedecerla. Mientras no, la civilización seguirá repitiendo los mismos errores con tecnologías nuevas y discursos distintos. El mismo niño herido, ahora con más herramientas. Reconocer la herida como constante no es debilidad, es el primer acto de inteligencia real del sistema humano. Todo lo demás, sin esto, es autoengaño sofisticado. Una vez que la herida se reconoce como la constante que gobierna el sistema, ocurre algo que casi nadie hace de verdad: dejar de huir del efecto que produce. La civilización entera ha perfeccionado el arte de justificar conductas, de maquillarlas con palabras bonitas, de llamarlas carácter, destino, mala suerte o personalidad fuerte. Pero el sistema no funciona con historias, funciona con repeticiones. Y esas repeticiones son los patrones. El segundo movimiento del método es brutal porque desnuda la mentira favorita del ser humano. Yo reacciono así porque la situación lo amerita. No,
Reaccionas así porque tu estructura emocional siempre responde igual cuando se toca la misma herida. La situación solo es el botón. El circuito ya estaba armado desde hace años. Aquí es donde se cae la fantasía de ser especial. La gente cree que sus problemas son únicos, profundos, complejos. En realidad son predecibles. El que teme abandono siempre se aferra o prueba a la otra persona. El que teme rechazo siempre ataca o se cierra. El que teme perder control siempre quiere dominar. Cambian los nombres, los rostros y los escenarios, pero el final es casi idéntico. Eso no es destino, es un patrón ejecutándose con precisión mecánica. Lo humillante no es tener heridas. Lo humillante es descubrir cuántas veces te comportaste igual creyendo que esta vez era distinto. El sistema humano odia ver esto porque destruye la ilusión de libertad emocional. De golpe se vuelve evidente que muchas discusiones, decisiones impulsivas, relaciones fallidas y oportunidades perdidas no fueron eventos aislados, sino capítulos del mismo circuito repitiéndose una y otra vez. Aquí ya no se trabaja con lo que se siente, sino con lo que se repite. Si una reacción aparece una vez, es circunstancia. Si aparece 10 veces con personas distintas, es estructura. La mayoría prefiere analizar traumas, hablar del pasado o filosofar sobre emociones, porque eso duele menos que aceptar esta verdad. Muchas de sus desgracias fueron provocadas por ellos mismos en automático, no por maldad, por programación. El patrón es la herida en movimiento. Es la forma concreta en la que esa configuración temprana se manifiesta en la vida diaria. Está en cómo eliges pareja, cómo discutes, cómo te alejas cuando algo va bien, cómo te saboteas cuando avanzas, cómo te explotas cuando te sientes ignorado, cómo te callas cuando deberías hablar. Y lo más duro es ver que no importa cuánto prometas cambiar en el momento emocional. Cuando el disparador vuelve a aparecer, el cuerpo toma control otra vez. La persona vuelve a hacer lo mismo, decir lo mismo, arruinar lo mismo. Ahí se rompe otra ilusión civilizatoria, la de que con fuerza de voluntad basta. La voluntad es débil frente a un circuito emocional no observado. Por eso la gente jura que no volverá a caer y cae. Jura que ahora sí reaccionará distinto, y no lo hace. Jura que aprendió la lección y repite la historia. No porque sea tonta, porque el patrón es más rápido que la conciencia. Este paso exige una honestidad que casi nadie tolera. Es mirar la propia vida como un sistema de repeticiones y aceptar que tú has sido el factor común en casi todos tus conflictos importantes. No tu ex, no tu jefe, no tus padres actuales, no la mala suerte. Tú reaccionando desde la misma herida una y otra vez. Cuando alguien ve su patrón con claridad, ya no puede seguir engañándose. Ya no puede decir, siempre me toca gente así, sin ver que inconscientemente la elige. Ya no puede decir, todos me traicionan, sin ver cómo se vincula desde miedo y control. Ya no puede decir, nadie me entiende, sin ver cómo nunca se muestra de forma sana. Esto duele al ego porque le quita el papel de víctima especial, pero al mismo tiempo devuelve el poder real, porque si el problema es patrón, no es destino, es sistema corregible. Mientras el patrón no se identifica, la vida parece una sucesión de golpes injustos. Cuando se identifica, se vuelve un laboratorio claro de causa y efecto, y ahí empieza la verdadera madurez. No cuando culpas menos, cuando te observas más. Este segundo movimiento no busca que te sientas mal contigo mismo, busca que despiertes de la fantasía de que todo te pasa desde afuera. La mayor parte de lo que te pasa se activa desde dentro. La herida puso la sensibilidad, el patrón pone la repetición, y hasta que no se vea con crudeza, el sistema humano seguirá construyendo los mismos resultados con personas distintas. Aquí es donde muchos se detienen, porque ver esto quema las excusas, pero quien lo atraviesa ya no vuelve a vivir igual. Porque una vez que ves tu patrón en acción, cada reacción futura se vuelve una elección posible, no una condena automática. Ahí empieza el control real del sistema humano. Cuando el sistema ya reconoce la herida como constante y ve con claridad los patrones que esa herida ha estado produciendo, aparece el punto donde casi toda la humanidad se quiebra, la emoción misma. Durante siglos se enseñó a obedecerla o a enterrarla, como si solo existieran esos dos extremos. En ambos casos, el resultado es el mismo. La emoción sigue gobernando. La emoción no es sabiduría interna ni mensaje profundo del alma, es una descarga del sistema nervioso cuando una herida se activa. Es el cuerpo entrando en modo protección frente a una amenaza que, en la mayoría de los casos, no pertenece al presente, sino a memorias tempranas que el organismo todavía interpreta como actuales. Mientras la emoción se confunda con verdad, seguirá dirigiendo la conducta. Por eso, ante una crítica aparece la rabia, ante la distancia aparece el apego, ante la incertidumbre aparece el control, ante la vulnerabilidad aparece la huida. No hay reflexión previa, el cuerpo se adelanta y la mente después construye explicaciones para justificar lo que ya ocurrió.
El sistema humano primero se activa, luego reacciona y al final inventa razones. Este punto del método rompe esa secuencia. No busca apagar la emoción ni convertir a la persona en alguien insensible. Busca permitir que la activación corporal ocurra sin transformarse en comportamiento automático. La emoción se manifiesta como presión en el pecho, calor, nudo en el estómago, respiración agitada, tensión muscular. Si no se alimenta con pensamientos ni se descarga con impulsos, el propio cuerpo la procesa y la deja ir. Es un ciclo fisiológico natural. Lo que la vuelve interminable es la interpretación constante, recuerdos, suposiciones, juicios y películas mentales que reactivan una y otra vez el sistema. Así se crean horas de enojo, días de tristeza, semanas de ansiedad. Cuando la emoción se regula, no por fuerza sino por procesamiento real, el sistema aprende que puede atravesar la activación sin destruir nada. El cuerpo deja de necesitar gritar, huir, controlar o colapsar para sentirse a salvo. Aquí se desmonta otra ilusión cultural: creer que madurar es aguantar. Aguantar es tensión acumulada. Regular es soltar después de sentir. La calma verdadera no nace de reprimir, nace de atravesar. Al principio se siente extraño, porque el organismo estaba acostumbrado a descargar con acciones impulsivas, discusiones, mensajes apresurados, cierres bruscos, excesos, evasiones. Cuando eso no ocurre, la energía emocional completa su recorrido natural y el sistema vuelve al equilibrio. Suele venir cansancio, claridad o una sensación profunda de tranquilidad. Eso no es debilidad, es homeostasis restaurándose. Cada vez que una emoción se procesa así, el patrón pierde potencia, el sistema crea una vía nueva. Lo que antes duraba horas empieza a durar minutos, lo que antes dominaba días empieza a ser una ola breve. Aquí empieza la verdadera transformación, no por ideas nuevas, por experiencias corporales nuevas. La emoción sigue apareciendo, pero deja de secuestrar la conducta. Y cuando deja de secuestrarla, la percepción cambia. Situaciones que antes parecían ataques se ven como diferencias. Lo que antes parecía abandono se ve como espacio. Lo que antes parecía amenaza se ve como realidad neutra. No porque el mundo cambió, sino porque el filtro de la herida bajó intensidad. Este punto es donde el sistema humano comienza a vivir en el presente y no en reacciones del pasado. Sin esta regulación, cualquier disciplina se rompe bajo presión, cualquier decisión se distorsiona en activación, cualquier corrección de errores se abandona ante el impulso. Con ella aparece margen real de elección. La herida activa, el patrón se reconoce, la emoción se procesa y por primera vez la conciencia dirige en lugar del reflejo antiguo. No se pierde sensibilidad, se gana libertad. Libertad de no repetir reacciones viejas ante estímulos nuevos. Libertad de no arruinar lo que funciona por impulsos heredados. Libertad de no vivir gobernado por química emocional desbordada. Aquí el sistema humano empieza a obedecer a la observación y no a la reacción automática. Y desde este punto, todo lo demás se vuelve posible. Sin esto, la vida sigue siendo un bucle emocional con escenarios distintos. Con esto, el sistema por fin empieza a rediseñarse desde dentro. Cuando la acción deja de ser impulsiva y se vuelve estable, aparece algo que antes era casi imposible de sostener: la capacidad de ver el error sin destruirse ni justificarse. Durante siglos, el ser humano vivió atrapado entre dos extremos igual de inútiles: o se castigaba por fallar o se defendía inventando excusas. En ambos casos, el aprendizaje real nunca ocurría. El sistema emocional activado no tolera el error, lo vive como amenaza a la identidad. Por eso responde con vergüenza, rabia, negación o culpa crónica, y desde ahí vuelve a repetir lo mismo. Cuando la acción se vuelve disciplinada y el sistema está regulado, el error deja de sentirse como ataque personal y empieza a verse como información. Aquí ocurre una ruptura profunda con la psicología primitiva del ego. El error ya no define valor, solo muestra desajuste, y todo sistema que quiere volverse eficiente necesita ver sus desajustes con claridad. Antes, cada fallo provocaba reacciones emocionales que nublaban la percepción. Se gritaba, se huía, se abandonaba el proceso o se culpaba a otros. Ahora el error se observa con frialdad funcional. ¿Qué se hizo? ¿Qué resultado produjo? ¿Qué parte del proceso necesita ajuste? Sin drama, sin defensa, sin autoengaño. Esto es corrección real. El sistema humano por primera vez funciona como un sistema inteligente y no como un animal herido. Se abandona la fantasía de hacerlo perfecto y se entra en la lógica de hacerlo mejor. Pequeños ajustes constantes superan 1000 intentos impulsivos. Aquí se cae otra ilusión cultural: creer que las personas exitosas casi no se equivocan. La verdad es que se equivocan todo el tiempo, pero corrigen rápido, no se quedan atrapadas en culpa ni en orgullo. El que se hunde por fallar tarda meses en levantarse. El que observa y ajusta avanza al día siguiente. La diferencia no es talento, es relación con el error.
Cuando el error deja de doler en el ego, empieza a servir al sistema. Se vuelve retroalimentación, y esa retroalimentación vuelve cada acción siguiente más precisa. En este punto se rompe el ciclo de repetición ciega. Antes se fallaba, se reaccionaba emocionalmente y se volvía a fallar igual. Ahora se falla, se ajusta y el siguiente intento ya no es idéntico. Aquí nace la evolución real. No por motivación, por calibración constante. La mayoría de las personas vive atrapada en patrones porque nunca corrige, solo reacciona. Se promete cambiar, se culpa, se defiende, pero no modifica el proceso concreto. Este paso obliga a mirar con crudeza qué decisiones produjeron qué resultados, sin adornos, sin excusas, sin historias. Y aunque al principio incomoda, es la puerta a una libertad enorme, porque cuando se entiende que cada error es una señal del sistema mostrando dónde ajustar, el miedo a fallar se disuelve. Fallar deja de ser peligro, no corregir se vuelve el verdadero problema. Desde aquí, la vida empieza a afinarse como una máquina bien calibrada. Las relaciones mejoran porque se ajustan conductas dañinas. El trabajo mejora porque se optimizan procesos. Las decisiones financieras mejoran porque se ven consecuencias reales. La salud mejora porque se observan hábitos con honestidad. Todo se vuelve aprendizaje continuo. Y esa es la base de cualquier vida eficiente. No perfección, corrección constante. Este paso es el punto donde el ser humano deja de vivir repitiendo errores viejos y empieza a construir versiones mejores de sí mismo en tiempo real. El sistema ya no huye del fallo, lo usa, y desde ahí cada día se vuelve una mejora acumulativa en lugar de una lucha repetida. Cuando esto se instala, el avance se vuelve inevitable, no rápido siempre, pero constante, y un sistema que corrige de forma continua termina superando cualquier sistema que solo reacciona. Aquí el cambio deja de ser esperanza y se vuelve proceso real. El movimiento siguiente nace de esta precisión creciente del sistema. Cuando el sistema ya actúa con estabilidad y corrige sus errores sin drama, ocurre algo que antes parecía imposible. Las decisiones empiezan a mejorar de forma natural. No por inspiración repentina ni por intuiciones mágicas, sino porque ahora están construidas sobre datos reales de experiencia observada y ajustada. Durante la mayor parte de la vida humana, decidir ha sido un acto emocional disfrazado de lógica. Primero se siente impulso, miedo, deseo o urgencia, y luego se buscan razones para sostenerlo. Así se elige pareja, trabajo, reacciones, gastos, peleas y huidas. El resultado suele ser el mismo, consecuencias previsibles que después se llaman mala suerte. Cuando el sistema deja de reaccionar y empieza a corregir, la mente se limpia. Ya no está nublada por activación emocional intensa, entonces puede evaluar con claridad patrones de causa y efecto. Aquí nace la decisión mejorada. Ya no se elige lo que calma una herida momentáneamente, se elige lo que produce mejores resultados sostenidos. Ya no se busca alivio inmediato, se busca coherencia a largo plazo. Este punto rompe otra ilusión poderosa, que decidir bien es cuestión de inteligencia. La realidad es que muchas personas muy inteligentes toman pésimas decisiones porque su sistema emocional sigue gobernando. En cambio, alguien con regulación y corrección constante empieza a decidir cada vez con más precisión, aunque no sea brillante académicamente. La calidad de las decisiones no depende del coeficiente intelectual, depende del nivel de reactividad interna. Cuando la reactividad baja, la visión se amplía, se empieza a anticipar consecuencias, se reconocen riesgos reales, se detectan patrones que antes pasaban desapercibidos, se distingue el impulso de estrategia. Aquí el sistema humano por fin juega a largo plazo. Las relaciones dejan de elegirse por carencia y se eligen por compatibilidad real. Los proyectos dejan de elegirse por emoción del momento y se eligen por viabilidad. Las discusiones dejan de iniciarse por orgullo y se eligen batallas que valen la pena. El tiempo deja de gastarse en escapes y se invierte en construcción. Esto no vuelve la vida aburrida, la vuelve eficaz. La emoción sigue existiendo, pero ya no es la directora del sistema. Este paso es donde se empieza a notar una diferencia enorme entre quien vive en automático y quien opera con conciencia estructural. Uno va apagando incendios toda la vida, el otro construye caminos cada vez más estables. Y lo más potente es que las decisiones mejoradas se acumulan. Una buena elección no cambia todo, 100 buenas elecciones cambian una vida. Aquí aparece una sensación nueva, coherencia interna. Lo que se piensa, se siente y se hace empieza a alinearse. Ya no hay sabotaje constante entre impulso y razón. Antes el sistema quería una cosa y hacía otra, ahora empieza a moverse en una sola dirección. Esto produce calma profunda, no por ausencia de problemas, sino por ausencia de caos interno. Las dificultades se enfrentan con estrategia, los errores se ajustan, las decisiones siguientes incorporan lo aprendido. La vida deja de ser reacción y se vuelve construcción. Este es el punto donde la madurez real aparece, no como edad, sino como funcionamiento del sistema. La mayoría envejece sin llegar aquí,
sigue decidiendo desde heridas activadas hasta el final. Cuando este paso se instala, el ser humano empieza a generar resultados cada vez más sólidos, no por suerte, sino por diseño interno. Y con cada decisión afinada, el sistema se vuelve más preciso, más estable y más poderoso. Desde aquí ya no se vive sobreviviendo emocionalmente, se vive dirigiendo la propia trayectoria. Y eso abre la puerta al siguiente movimiento profundo del sistema: romper la herencia de patrones. Cuando las decisiones dejan de nacer desde la herida y empiezan a construirse desde claridad, ocurre el quiebre más fuerte de todo el sistema humano. El patrón deja de heredarse, no como idea bonita, sino como hecho biológico, emocional y conductual. Hasta aquí, cada generación ha vivido creyendo que educa mejor que la anterior mientras repite los mismos circuitos con otro lenguaje. Padres que juraron no gritar terminan gritando. Madres que juraron no abandonar terminan ausentes emocionalmente. Personas que odiaron el control terminan controlando. No porque quieran, sino porque el patrón no corregido siempre busca salida. Eso es herencia real, no genes, conductas automáticas. El ser humano no transmite tanto lo que dice como lo que reacciona. Un niño no aprende del discurso, aprende del sistema nervioso de quien lo cría. Si el adulto vive en alerta, el niño se programa en alerta. Si el adulto vive en miedo, el niño normaliza el miedo. Si el adulto vive reaccionando, el niño aprende que reaccionar es la forma de existir. Así se ha construido la historia humana, generaciones de heridas activas criando nuevas heridas. No por maldad, por inconsciencia. Este paso es brutal porque muestra que la mayoría de las personas no arruinan solo su vida, también pasan su sistema roto a quienes vienen después. Sin querer, sin verlo, sin poder evitarlo mientras el patrón siga activo. Cuando el sistema interno se regula, corrige, decide mejor y actúa con estabilidad, el circuito se corta. No se transmite. El niño ya no recibe caos emocional como normalidad. La pareja ya no recibe reacciones como amor. El entorno ya no recibe impulsos como carácter. Recibe coherencia, y eso cambia todo. Aquí se rompe la cadena histórica de sufrimiento repetido. La mayoría cree que heredar es dejar bienes o valores. En realidad, lo más fuerte que se hereda es la forma de reaccionar ante el estrés, el conflicto, el rechazo y la frustración. Eso es lo que moldea vidas. Por eso tantas familias repiten adicciones, violencia, abandono emocional, relaciones destructivas o autosabotaje durante generaciones. No es mala suerte familiar, es un sistema sin corregir. Este paso es donde el ser humano deja de ser solo individuo y se vuelve punto de quiebre histórico, no en grandezas visibles, sino en mecánica interna. Un sistema regulado no crea trauma, un sistema consciente no reproduce caos, un sistema estable no programa miedo. Aquí la responsabilidad se vuelve real. No basta con amar, no basta con buenas intenciones, no basta con querer hacerlo distinto. Si el patrón sigue activo, se transmite igual. Cortar la herencia no es prometer cambiar, es funcionar distinto bajo presión. Cuando la emoción aparece y no gobierna, cuando el conflicto surge y no se reacciona, cuando el estrés aprieta y no se descarga en otros, ahí es donde la cadena se rompe. Y duele aceptarlo, porque obliga a reconocer que mucho daño familiar no vino de falta de amor, sino de sistemas emocionales rotos criando otros sistemas rotos. Pero también devuelve poder real. Al corregir el propio funcionamiento interno, se cambia la trayectoria completa de quienes vienen después. Una sola persona regulada puede sanar una línea entera, no con palabras, con comportamiento estable. Eso es lo que verdaderamente transforma generaciones. Este paso no es bonito, es definitivo. O se corta el patrón o se hereda. No hay punto medio. Y cuando se corta, la vida deja de ser repetición de dolor y empieza a ser construcción de estabilidad real. Aquí el sistema humano deja de producir sufrimiento automático y por primera vez en la historia personal, el futuro no está secuestrado por el pasado. Eso es ingeniería real del ser humano. Cuando el patrón deja de heredarse, cuando la emoción ya no gobierna, cuando las decisiones se afinan y la conducta se vuelve estable, el sistema humano entra en un estado que casi nadie alcanza, una vida que ya no está organizada alrededor del dolor antiguo. Eso es eficiencia real. No como productividad vacía, sino como funcionamiento sin sabotaje interno. La mayoría de las personas vive gastando una cantidad absurda de energía emocional en conflictos innecesarios, relaciones caóticas, impulsos que arruinan procesos, culpas que frenan avances y reacciones que destruyen lo que sí funcionaba. La vida se vuelve pesada no porque sea dura, sino porque el sistema interno está mal diseñado. Cuando el circuito se corrige, la energía deja de desperdiciarse. Ya no se pelea por todo, ya no se huye de lo que incomoda, ya no se persigue lo que hace daño, ya no se sabotean momentos buenos, se actúa con claridad.
Aquí ocurre algo que parece simple, pero es revolucionario. Los problemas reales se vuelven manejables porque desaparece el drama innecesario. La mente está limpia, el cuerpo estable y las decisiones coherentes. No hay tormentas internas amplificando cada situación. La vida deja de sentirse como lucha constante, no porque no existan dificultades, sino porque ya no hay caos interno agregándoles peso. Este es el punto donde se descubre una verdad dura. Muchas personas no fracasan por falta de oportunidades, sino por exceso de desorden interno. Cuando ese desorden se corrige, el avance se vuelve natural. Las relaciones se vuelven claras o se terminan sin destrucción. El trabajo se vuelve proceso y no estrés continuo. El dinero se maneja con estrategia y no con impulsos. El tiempo se usa con intención y no como escape. Todo se simplifica. No mágicamente, funcionalmente. La vida eficiente no es perfecta, es estable, coherente y progresiva. Pequeños avances constantes reemplazan grandes crisis repetidas. Aquí se siente algo que casi nadie experimenta: paz operativa. No euforia, no motivación pasajera, sino tranquilidad profunda de un sistema que ya no se ataca a sí mismo. El cuerpo ya no vive en alerta, la mente ya no vive justificando, las emociones ya no viven desbordadas, se vive presente, y desde ese presente se construye. La estocada final es esta: la mayoría del sufrimiento humano no era inevitable, era autogenerado por sistemas internos mal calibrados. Cuando se corrigen, la vida deja de doler tanto. No se vuelve fácil, se vuelve clara, y claridad es poder. Poder de elegir bien, poder de sostener procesos, poder de corregir rápido, poder de no destruir lo que funciona. Eso es una vida eficiente, no la vida sin problemas, la vida sin autosabotaje. Cuando el sistema humano deja de atacarse desde dentro, todo afuera se vuelve manejable. Ahí termina la repetición. Ahí empieza la construcción real. No hay nada místico en esto. Es mecánica interna funcionando bien. Y cuando funciona bien, el ser humano por fin vive con la fuerza completa de su energía, su mente y su tiempo alineados. Eso es el resultado final del sistema bien diseñado. No sobrevivir, funcionar. No reaccionar, dirigir. No herir y heredarse dolor. Construir estabilidad. Ahí está la verdadera libertad humana. No emocional, operativa. Y una vez que se alcanza, ya no hay vuelta atrás, porque vivir sin caos interno es infinitamente más poderoso que cualquier vida gobernada por heridas invisibles. Esa es la estocada final al sufrimiento automático humano.